Kamisaraki, amigas y amigos, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo del programa Sarañani, que realizamos con mucho cariño desde el equipo de la Fundación Altiplano y por supuesto todas sus diferentes iniciativas de conservación. Este es un programa muy especial, pues hoy iniciamos el ciclo de conversaciones y presentaciones en torno a la conservación, al habitar, a la arquitectura nativa y tradicional y por supuesto al Gran Teatro de la ex oficina salitrera Chacabuco, sitio de memoria y tesoro del paisaje salitrero del norte de Chile. Sarañani, que en Aymara significa caminemos, rinde homenaje a las herencias de los antepasados y a esos tesoros que hasta el día de hoy se conservan gracias al cariño de las comunidades. Esto no es patrimonio, es conservación sostenible y en comunidad. Mi nombre es Claudia Ojeda Moya y estamos transmitiendo desde las redes sociales de la Escuela Sarañani y del Festival Arica Barroca y, por supuesto, desde la radio Universidad de Tarapacá 95.9 en Arica. Nos apoyan en nuestra escuela y en este programa las fundaciones Olivo y Angelini, la Universidad de Tarapacá, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el Gobierno Regional de Arica y Parinacota. Hoy vamos a escuchar a dos especialistas de la arquitectura salitrera y vamos a conversar en torno a la gestión del patrimonio tradicional pampino desde los mismos territorios de conservación. Saludamos a Claudia Torres. Claudia Torres es arquitecta de la Universidad de Valparaíso y doctora en tecnología de la arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, académica e investigadora del Departamento de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, responsable de investigaciones financiadas por Fondar, Fondo del Patrimonio y Fondesit. Entre ellas se puede destacar la investigación Fondar Nacional titulada Del ruido al silencio, valoración de ruinas industriales en zonas rurales. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Altiplano por invitarme hoy a participar en esta instancia tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, por tu tiempo y por estar hoy con nosotros. También nos acompaña Gustavo Herrera, arquitecto de la Universidad Católica del Norte, especialista en patrimonio con una extensa carrera de más de 24 años de experiencia profesional. Desde hace 8 años trabaja para el ferrocarril de Antofagasta, a Bolivia, desarrollando múltiples trabajos vinculados a patrimonio, mantenimiento y conservación de inmuebles y estudios de propiedades históricas en la región de Antofagasta. Saludamos entonces y le damos la bienvenida a Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por mi parte, agradecido de poder compartir con ustedes este espacio, sobre todo en el cual tratamos de acercar a la gente a disciplinas múltiples en torno al patrimonio, a la historia y sobre todo a la cultura que nos ha forjado. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar junto a nosotros. Y bueno, antes también queremos anunciar y nos vamos a quedar conversando con Victoria López. Ella es encargada de turismo de la ilustre municipalidad de Sierra Gorda y gestora de fomento en Corporación Municipal de Fomento y Desarrollo Comunal de Sierra Gorda. ¿Cómo estás, Victoria López? ¿Estás por ahí? Sí, hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, felices en realidad de poder compartir todo el patrimonio que tenemos como comuna, sobre todo en estas plataformas que pueden llegar a mucha más gente y fuera de la región. Buenísimo, Victoria. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este programa. Vamos a quedarnos directamente contigo para que nos vayas comentando cuáles son las actividades y los planes del municipio de Sierra Gorda con relación al turismo y al patrimonio cultural. Sí, mira, bueno, para comenzar, te comento que somos una unidad bastante pequeña, comenzamos hace muy poco, gracias a los deseos de la administración actual de querer potenciar el turismo en la comuna, considerando que eso también o sea, favorece enormemente a todas las personas que residen en nuestra comunidad, tanto en términos sociales como patrimoniales y también económicos. Entonces, en realidad, hemos querido demostrar
que estamos trabajando para demostrar que no solo somos una comuna de paso, que tenemos un enorme potencial en cuanto a patrimonio, con un total de 25 monumentos históricos nacionales declarados dentro de la comuna. Y bueno, el más grande de estos es Chacabuco, que tiene un potencial enorme con doble declaratoria además. Tremendo trabajo. Oye, Victoria, y cuéntanos cómo se relaciona la municipalidad precisamente con su gente y con la ex salitrera de Chacabuco y en todo este proyecto, digamos. ¿Existe una identificación con este sitio patrimonial y de memoria? Sí, mira, bueno, ahí estamos un poco alejados de lo que es la identidad como tal, ya que entendemos que los últimos habitantes de Chacabuco no son residentes ni decidieron quedarse a hacer patria, como se dice dentro de la comuna. Sin embargo, tenemos un muy alto interés de parte de la comunidad, que de hecho estamos ahora trabajando en el contexto del mes de los patrimonios. Desde la misma comunidad nació el poder hacer rememoranzas en Chacabuco, actividades completas donde se puedan conectar las dos localidades, tanto Baquedano como Sierra Gorda, y ir así, de esta manera, ya interesándonos más en la cultura, en el conocimiento y en cómo proteger nuestro patrimonio para también generar identidad a los más pequeños. Perfecto. Bueno, Victoria, ¿y cómo ven desde la municipalidad el futuro de la gestión de la ex salitrera? ¿Cómo se relaciona este espacio con las perspectivas de futuro de la municipalidad? ¿Cuál va siendo más o menos ese proyecto? Sí, mira, bueno, actualmente Chacabuco, como ex oficina salitrera y sitio de memoria, es administrado por la Corporación Museo del Salitre Chacabuco. Entonces, bueno, hay un convenio que está en proceso con ellos, tanto como municipal como municipio, como la Fundación Cultural de Sierra Gorda que tenemos también acá, para poder potenciar de esta manera eh, todo lo que es Chacabuco en general, o sea, potenciar el turismo, potenciar la cultura, poder generar un polo de desarrollo en este local que podamos utilizar tanto para entregar cultura a nuestros habitantes como para entregar también esta enseñanza a los demás, considerando que tenemos mucho potencial porque en realidad está súper bien conservado y el programa de restauración ahora que está haciendo Fundación Altiplano es súper bueno para esto también porque nos ayuda a poder ir fortaleciendo estas cosas que quizás están un poco más débiles y al mismo tiempo generar vinculación con otras entidades que nos pueden ayudar a llegar mucho más lejos. Maravilloso, Victoria. Bueno, un gusto tener presente aquí a los protagonistas, ¿no? De todo este proceso de restauración. Estamos muy contentos con lo que sucedió también con el lanzamiento hace un tiempo atrás, así que agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa y por supuesto también a toda la gestión que hacen con todo el equipo de la Municipalidad de Sierra Gorda. Así que te agradecemos muchísimo. Vamos a continuar ahora escuchando la presentación que ha estado preparando nuestro querido amigo Gustavo Herrera, quien nos contará sobre la importancia de la conservación y difusión del patrimonio industrial de la región de Antofagasta. Gustavo, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Adelante. Ya, mira, primero que todo quería compartir con ustedes un poco lo que significa la región de Antofagasta y que yo denomino el origen de una región industrial. Cómo se ha configurado esta región que desde su inicio, toda su historia y todo su desarrollo está cargado desde un tremendo potencial industrial que nos mueve hasta el día de hoy. Y por lo que se ve, seguirá con mucho futuro desde esa perspectiva. Entonces, lo que tenemos como historia industrial ya pasa a ser patrimonio hoy día y lo que estamos haciendo hoy día en el ámbito industrial será el patrimonio de mañana. Por lo tanto, ahí está un poco el foco. ¿Cómo parto contándoles? A ver, primero bajemos unos años hacia el pasado, vamos al inicio del siglo XIX, 1800, tal vez un poquitito antes, finales de 1700. ¿Cómo estaba armado este desierto de Atacama? Este gran desierto, donde los límites todavía no eran muy claros, y en general lo que hoy día denominamos región de Antofagasta era un sector muy inhóspito, donde casi no había nada. De hecho, no existía la ciudad de Antofagasta.
¿ya? Y qué es lo que podemos reconocer entonces es que en todo este desierto, en todo este norte de Chile, ya habían otras localidades. Antofagasta, que es la capital regional, es la ciudad más moderna o más nueva, más novel, de todo el desierto de Atacama. La ciudad de Arica, por ejemplo, data de la primera mitad de 1500. O sea, es una ciudad tremendamente antigua como asentamiento, sin hablar, por supuesto, de todo lo que significan los asentamientos prehispánicos que datan de miles de años en muchos casos en este desierto. Pero hablando de nuestra parte histórica, Arica es el polo más antiguo que tenemos. Si bajamos geográficamente, la ciudad de Iquique es un poco anterior a 1811, como un pequeño puerto de recalada para vincularse con el interior, Pica, Matilla, que eran sectores de agricultura en este desierto y por lo tanto tiene ese vínculo. La ciudad de Tocopilla, por ejemplo, data de 1843, o vámonos hacia el interior, como la ciudad de Calama, que es anterior a 1793. Por su parte, ya existe solamente como una caleta de pescadores, pero por aquellos años, la caleta que hoy día conocemos como COVID, que inicia con el nombre de la mar, data de 1825, cuando Simón Bolívar, en esta época de americanismo que se vivía en nuestro continente, manda a que se desarrolle un puerto para el Alto Perú, para lo que es Bolivia, y se reconoce el puerto de la Mar como el primer puerto para Bolivia, y empieza a funcionar en ese sentido. O la ciudad de Mejillones, que está acá al lado de la ciudad de Antofagasta, que data de 1842. Pero por esos años, Antofagasta no existía, no había nada. Esto era simplemente la costa desnuda del desierto de Atacama. Encontramos en este sector, imaginando solamente sectores de roquerío, y que obviamente la transhumancia ya se da de forma prehispánica, pero nada había como asentamiento en este lugar. Y si empezamos a entender este contexto desde la perspectiva industrial, el salitre empieza a marcar un polo de inflexión muy fuerte cuando por ahí, por el año 1810 y 1813, en la que es hoy día la región de Tarapacá, que antiguamente era el sur de Perú en aquellos años, se encuentra en la Pampa Negreiros, en la Pampa Zapiga, al interior de Pisagua, los primeros nitratos de soda, el primer salitre, por decirlo de alguna forma, que se descubre y se empieza a explotar. Y al cabo de unos años, unos pocos años, se desarrolla todo un polo salitrero con mucha pujanza, donde empiezan las primeras salitreras con los primeros esbozos industriales en torno a este salitre, que nace en la región de Tarapacá como explotación. Y ya a mitad del año, mitad del siglo XIX, que estamos hablando de 1857, se le empieza recién a incorporar la máquina a vapor y empieza a industrializarse todo este proceso. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Antofagasta sigue sin existir por esos años. Sí, las ciudades que recién mencionaba, de acá del norte de Chile, pero llega el año 1860 que un verdadero emprendedor, una persona que se buscaba la vida, como José Santos Josa, piensa y menciona, si hay salitre en esa parte del desierto, ¿por qué no puede haber en esta zona? Y empieza, al igual que muchos otros cateadores, a buscar salitre en esta zona, y encuentra aquí un poquitito hacia el interior de la costa de Antofagasta, lo que se llama el Salar del Carmen, un pequeño salar que tenemos a 12 kilómetros de distancia hacia el interior. Encuentran nitratos de soda y empieza a hacer todas las gestiones para poder desarrollar el primer emprendimiento salitrero que se conoce aquí en la región de Antofagasta, en Salar del Carmen. La oficina Salar del Carmen se instala ahí, ya que el año 1866 consigue del gobierno de Bolivia los derechos para poder explotar este salitre, el caliche que se encontraba en esta zona. ¿Y qué sucede? Que con esta explotación empieza a tener que buscarse dónde va a haber un asentamiento, porque hay que llevarse este mineral, hay que sacarlo a los veleros, a los bergantines, para que lo lleven al mundo como mineral de exportación. Y por eso se encuentra que aquí en la Bahía San Jorge, justo donde está ubicado la ciudad de Antofagasta, un poco más al sur de las Mejillones, al otro lado de la península de Mejillones, una pequeña bahía en torno a unos roqueríos donde puede instalarse un pequeño puerto, y por ese motivo la empresa Melbourne Clark, que es la que se desarrolla con este tema,
Primero se generó la Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama, que descubre esto con José Sosa, luego se transforma en la Melbourne Clark con nuevos accionistas, nuevos socios, y se posicionan en la ciudad de Antofagasta como un asentamiento industrial para poder sacar este salitre. Entonces, el año 1869, el gobierno de Bolivia mandata para que el señor José Santos Prada venga desde Mejillones a este sector para desarrollar el primer plano de la ciudad de Antofagasta. ¿Y qué es lo que era Antofagasta en aquel tiempo? Era solamente la plaza central, no es propiamente una plaza de armas, pero para que la gente la entienda podríamos denominarlo así, con una manzana, unos solares alrededor de esta plaza, y inmediatamente al lado, fuera de la ciudad, inmediatamente a una cuadra de la plaza central, todo el sector industrial de la Melbourne Clark, que es la que al final va a sacar este salitre que viene de Salar del Carmen. Entonces, hoy en día, si nos retrotraemos hasta los tiempos actuales, por eso el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, por eso la empresa SQM es tan al lado de la plaza central de la ciudad de Antofagasta, porque es parte de su origen, es parte de su historia. Entonces, la historia de la ciudad está nítidamente vinculada a este desarrollo industrial. Por eso, luego, se siguen buscando nuevos, como empresa se empieza a desarrollar y se empiezan a buscar con nuevos cateadores otros sectores calichales para poder explotar. El salitre que se explotaba en Salar del Carmen no era de muy buena calidad, echaba a perder las máquinas y tuvieron hartos problemas, pero encuentran en el sector de Salinas, que queda hacia el interior de la región, un nuevo y gran campo calichal en el cual hacia el año 1870 dicen aquí tenemos que empezar a explotar y se piden los permisos, por supuesto, al gobierno de Bolivia para poder extraerlo. Solamente con un alcance en ese mismo sector, el sector de Salinas es muy relevante porque ahí se desarrolla la primera planta de aprovechamiento de energía solar del mundo. Antes que en cualquier otra parte del mundo, y de hecho los libros que hoy día se trabajan, siempre cuentan la historia que todo esto nace en el sector de Salinas, donde el sol se aprovecha en este desierto para todo lo que significa de poder trabajar la evaporación y poder el agua que se tenía, que era muy salobre, trabajar para que fuera un agua de mediana calidad, una mejor calidad para potenciar todo. Entonces hubo una planta condensadora de agua en ese sector. Entonces, todo esto vinculado, si se dan cuenta, al tema industrial. Por su parte, ya empieza a crecer esto y hacia 1876, llegan las primeras locomotoras, se desarrolla un ferrocarril, un trazado para sacar de Salar del Carmen el caliche, llevarlo hasta el puerto de Antofagasta, y hacia el año 1878 ya empieza a crecer este ferrocarril para llegar hasta el sector de Salinas, el sector de Carmen Alto, que queda a mitad de camino entre Antofagasta y Calama, para que nos ubiquemos, y empieza a dar un orden al entendimiento histórico de esta región. Yo siempre hago el hincapié de entender que estas regiones fueron altamente recorridas por la transhumancia prehispánica, pero desde la perspectiva industrial histórica, empieza este ferrocarril a dar un orden, un transecto que empieza a tomar tiempo y distancia. ¿A cuántos kilómetros nos ubicamos? ¿En cuánto tiempo se recorre? Y la máquina a vapor es la que empieza a darle todo este sentido. De hecho, empieza de ahí el tren a llegar hasta la ciudad de Calama y luego llega hasta el límite con Bolivia y pasa hacia Bolivia. La historia es mucho más extensa. Por tiempo no voy a poder entrar en todos esos detalles, pero sí mencionar que, por ejemplo, para poder más arriba, más hacia el interior de Calama, a mayor altura, había que sortear con el tren, pasar el puente de Conchi, pasar el cajón del río Loa, y se construye el puente de Conchi en 1888, el cual es el puente más alto que hay en Chile y el más antiguo, incluso más alto y más antiguo que el viaducto del Mayeco, que en todos los libros de historia nos enseñan que es el puente más antiguo y el más alto, cosa que no es verídica. El puente de Conchi, que está acá en la región de Antofagasta, es aún más antiguo por 2 años. ¿Qué sucede? Que con todo este crecimiento del ferrocarril hacia el interior de la región, empieza a dar este orden. Y esta línea empieza a generar que en sus entornos se empieza a catear y a buscar, a descubrir salitre, y se genera un cantón salitrero muy grande, que se denominó inicialmente el Cantón Bolivia, luego se cambió nombre al Cantón Central, en el cual, en torno a la línea, grandes extensiones de polígonos que fueron demarcados en el piso por muchas empresas que empezaron a construir sus empresas salitreras. Entonces, grandes capitales e inversión industrial llegó a esta región, a este territorio,
para poder aprovechar todo este tema. No está de más también mencionar que en el sector de caracoles se descubren grandes yacimientos de plata, los cuales fueron agotados y por lástima desaparece como asentamiento, pero que también por aquellos años le dio toda la pujanza a este tema industrial, que hacía que los asentamientos empezaran a desarrollarse y a crecer. Es así que cuando uno hace los análisis de estas salitreras, muchas de ellas, podemos hablar del caso de mismo Chacabuco o de la oficina Francisco Puelma, por ejemplo, quedaba muy marcado cómo el ordenamiento de los sectores, las manzanas, el ordenamiento urbano, se hacía en torno a clasificaciones sociales. Porque al final todo este tema industrial no es solo máquinas, son personas que tienen que trabajar con ellas, que tienen que explotar este mineral y que tienen que vivir. Y se empieza a desarrollar todo lo que hoy día ya conocemos como la cultura pampina en torno al salitre, pero que claramente tenía muchos sesgos. Había un sector netamente industrial de trabajo, pero había un sector netamente habitacional, pero de habitacional que tenía el sesgo de la clasificación social. Por un lado, las personas solteras, en otro sector, las familias, pero otro sector, otro barrio distinto, con otras tipologías de vivienda, incluso de mayor nivel, de mayor categoría constructiva, que era para el personal administrativo, para el administrador, etc. Entonces, uno puede analizar así la configuración morfológica que tienen las oficinas salitreras y empieza a descubrir que ahí vivía gente, y vivía de qué forma. Trabajadores que tenían que estar en torno a las máquinas con un trabajo realmente muy duro, que cuando parten estas salitreras, sus habitaciones no son más que ciertos maderos que se unían con cueros, con lonas, con telas de saco, para poder generar un cobijo que permitiese vivir en este inhóspito desierto. Entonces, el pampino se empieza a desarrollar y a vivir con una cultura del rigor, de trabajo muy, muy extenuante, donde sabemos que el tema de la convivencia se hace muy, muy complejo de la perspectiva que se les paga con fichas, por ejemplo. Entonces, se genera todo un mundo en torno al desarrollo industrial para la extracción de un mineral, en este caso, el salitre. Bueno, esto mismo después se puede extrapolar hacia adelante con el cobre. El caso de Chuquicamata, como un yacimiento de la gran minería muy antiguo, desarrolla todo un polo urbano con condiciones muy particulares para lo que significaba el cobre. Pero además se está hablando hoy día del litio. ¿Qué va a pasar con la explotación del litio? ¿Cómo se va a desarrollar? Hoy día estamos viendo, es muy contemporáneo el concepto de lo que significa el Instituto de Tecnologías del Litio, del cual se está hablando mucho, y que a futuro generará ciertas cosas en nuestra cultura. ¿Habrán cambios industriales en torno a este tema? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, en definitiva, esta configuración industrial que fue construyendo en torno a la necesidad de explotación de un mineral, construir un ferrocarril, instalarse salitreras, y con esto configurar todo un modelo de vida. Porque si hay algo que a mí me gusta siempre plantear y mencionar, es que el patrimonio no es solamente un edificio, no es solamente un monumento, sino que es todo lo que conlleva la historia de que llegó a armar el modo de vida en torno a él. Siempre yo, cuando encuentro una casa histórica, estos no son más que palos, pintura, clavos, pero cuando a ese montón de palos bien ordenados, con ciertos elementos estilísticos configurados, le cargamos toda la esencia de la vida, aquí pasó esto, aquí, incluso en los temas familiares, aquí vivía mi bisabuelo, mi abuelo, yo cuando niño jugaba en este rincón, la cargamos de todo un concepto que es lo que le da el valor del patrimonio. El patrimonio, si bien tiene que ver con el edificio, tiene que ver con la construcción, en este caso industrial, muy relevante es cómo dio cobijo y desarrollo a un grupo humano. Porque al final, con las manos de los trabajadores, es con las cuales se podían explotar estas máquinas. Y bueno, espero con esto he tratado de redondear un poco en estos pequeños 15 minutos que tenía para poder contar una historia que de verdad es muy larga, con muchos alcances y que forjaron un poco el desarrollo humano nuestro, los que habitamos en este maravilloso desierto de Atacama.
Justamente, Gustavo, miles de años de historia y sin duda una investigación maravillosa que para nosotros es un privilegio contar en nuestro programa de Sarañani, así que te agradecemos muchísimo y para poder complementar, ¿no?, todo esto que nos va contando Gustavo, que es muy interesante para todos quienes somos del norte, ¿no? Todas las familias que también se han ido mezclando en estas ires y venides, en esta transhumancia, como decía Gustavo, vamos a invitar también a Claudia. Claudia Torres, que nos va a ir complementando, ¿no?, y compartiendo también todo lo que significa la arquitectura industrial y entre el patrimonio y la ruina. Te invitamos, por favor, Claudia, cuéntanos aquí, tú eres la experta en esta temática, adelante. Muchas gracias. Voy a compartir. No sé si se ve la presentación. Vamos a chequear aquí, yo te voy a avisar de inmediato. Tú Ok. instálala por mientras y vemos aquí con los chicos desde la técnica. ¿Se puede visualizar? ¿Estás compartiéndolo, Claudia? Compartiendo la. Tiene que volver a compartirla, parece, porque se salió. Ya, ¿sí? Con calma. Ahí Ahí se nosotros. ve. Ahora se ve desde producción. Estamos aquí confirmando la imagen. Bueno, les comentamos a todos nuestros auditores, por supuesto, aquí desde de la radio y la transmisión, estamos haciendo todas estas conexiones técnicas para que nuestros invitados puedan presentar todo este trabajo, estas investigaciones que han hecho durante el tiempo. Ya me avisan desde producción que se ve perfecto, Claudia. Arquitectura industrial entre el patrimonio y la ruina. Claudia, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a presentar un trabajo un poco de análisis de lo que, tomando un poco de lo que ya habló Gustavo, que me viene muy bien para introducirme en este tema, que se relata en el fondo acerca de la arquitectura industrial entre el patrimonio y la ruina, como decíamos. No sé si pasa la página. Sí, perfecto. Ahí sí, perfecto, ya. En primera instancia, quiero plantear 4 conceptos diferenciables asociados a la idea de patrimonio industrial. El primero es la arquitectura o conjuntos industriales, tales como las oficinas salitreras, donde tenemos por un lado la zona productiva, como decía Gustavo, y aledaña a ella se desarrolla todo un asentamiento residencial con equipamiento que ayuda al proceso productivo. Casos como estos de arquitectura industrial son parte de un patrimonio que es legado de un proceso histórico de producción propio de la era industrial y la economía lineal. En estos procesos, las empresas, en estos casos las salitreras, tienen una lógica funcional y productiva que tiene un impacto de alcance territorial, donde se traen materias primas, se realizan transformaciones territoriales, se generan fuentes laborales con importante inmigración a la zona, se crea un sistema de fuerte dependencia económica de los trabajadores con la empresa y a su vez surge una serie de problemas asociados a los derechos laborales propios de la época. Pero también se generan externalidades positivas de progreso socioeconómico y de desarrollo cultural asociadas a ellas, como la creación de poblados con una serie de equipamiento complementario a los espacios laborales o residenciales, o también la incorporación de tecnologías para la apropiación de territorios inhóspitos, entre otros. Lamentablemente, como esto es un negocio, una vez terminados los procesos productivos rentables, se cierran las faenas, se disuelve la empresa y quedan los desechos, los residuos o restos abandonados a su suerte, sin que sean considerados en un nuevo ciclo productivo, tal como ahora se habla de la economía circular. En este contexto, lo mismo sucede con las comunidades y los poblados o campamentos que han sido parte de estos procesos productivos, donde los habitantes quedan en poco tiempo sin fuentes laborales, pero además desvinculados de su hábitat, de una historia común y de sus relaciones sociales, siendo de algún modo desarraigados. En segundo término, surge la noción de patrimonio cultural, comprendiéndose que en algunos casos el reconocimiento de una historia común o relato colectivo ha permitido que mediante la valoración social se pueda reconocer estos campamentos como parte de un patrimonio cultural que da cuenta, por una parte, del impacto de la industria salitrera a fines del siglo, mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, pero también de la pérdida de un hábitat y una comunidad, o bien la pérdida de vidas humanas. Históricamente, en estos procesos, la pérdida de vidas ha sido relacionada a ciertas faenas productivas que son más peligrosas,
a enfermedades o epidemias propias de la época, pero también en estas localidades podría ser producto de la Guerra del Pacífico, o más contemporáneamente relacionada a los sitios de memoria donde estuvieron detenidos desaparecidos en dictadura. En tercera instancia, surge la valoración histórica fuertemente vinculada a la idea de arqueología industrial, donde las huellas y fragmentos de lo que queda permiten reconstruir las memorias, ya sean productivas, materiales, sociales, económicas o políticas, entre otras. En este caso, se valoran los lugares, los elementos construidos, las maquinarias, las tecnologías o los objetos cotidianos que son propios de los trabajadores y sus familias. Así llegamos al cuarto concepto, que es el de ruina industrial, a la que, además de lo anterior, se convierte todos estos espacios en un espacio estético. El silencio, el desarme y los procesos de entropía donde la naturaleza va paulatinamente recuperando su espacio permiten resignificar los fragmentos como escenarios para expresiones artísticas o manifestaciones espontáneas o esporádicas. Con esto, llegamos a definir que la ruina es un proceso y que en ella distinguimos tres estadios o etapas en que, sin acciones de conservación, que es lo que espera que suceda, ¿no?, el paso del tiempo y las fuerzas de la naturaleza desvanecen la memoria tan lentamente como se descompone materialmente la obra. Así, decimos que la primera etapa corresponde al abandono, la pérdida de uso y la desvinculación, la renuncia voluntaria o involuntaria a un lugar, sea esta planificada o repentina, aunque generalmente en estos procesos de abandono de las fábricas o las empresas, es un proceso paulatino de alejamiento. La segunda etapa es el deterioro o descomposición, producto del desmantelamiento que hacen las personas, por un lado, o bien la destrucción de las fuerzas de la naturaleza. La tercera etapa corresponde a la de los vestigios, donde lo que queda son huellas o fragmentos que con mayor dificultad permiten conservar la memoria del lugar. Como señala Brandi, no se trata de meros residuos, sino de testimonios mutilados, pero aún reconocibles, de una obra o hecho humano. Estas ruinas finalmente crean un nuevo paisaje que no es propiamente humano ni propiamente natural, pero que devela un sentido de existencia humana. Este nuevo paisaje da cuenta que ahí habitaron personas y que ellas dejaron sus huellas y sus memorias ocultas en estos fragmentos. Acercándonos a las salitreras, en estas imágenes vemos primero, como ejemplo, la oficina salitrera La Noria, en la región de Tarapacá, que sin protección o con ella pasa de ser un lugar habitado, a transformarse en una ruina. Arriba vemos cómo las personas vivían en el lugar, que es lo importante, como también hacía ver Gustavo, no solamente lo material. Y luego vemos cómo se encuentran actualmente. Lo mismo sucede en la oficina de Porvenir, por ejemplo, o muchas otras de la región de Tarapacá o Atacama, con desmantelamientos de techumbres, de pisos, cielo, la eliminación de carpinterías, puertas, ventanas, todo lo que se puede sacar se saca. Y en estos procesos terminan quedando solo los muros de tierra y caliche, que producto de los terremotos y la acción erosiva del viento, de a poco se vuelven a convertir en tierra. A diferencia de ello, y como contraste, tenemos Humberstone, que con protección legal internacional como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y que mediante acciones de conservación y gestiones complejas ha logrado, no con pocas dificultades, sostenerse en pie. Es interesante también comprender que las oficinas salitreras constituyen un sistema interrelacionado entre ellos, con patrones de asentamiento, jerarquías sociales, como decía Gustavo, elementos de transporte coordinados, tecnologías y economías compartidas, así como también la dependencia de los puertos, Iquique o Antofagasta, que obviamente estas salitreras potenciaron el desarrollo de esa ciudad. Esta modalidad se repite tipológicamente en las dos regiones del desierto chileno. Por lo tanto, cuando se conserva una parte de este sistema, se resguarda la memoria del conjunto, a modo de muestra representativa de lo que fue ese periodo histórico. En este sentido, la protección y conservación de las oficinas salitreras y sus elementos significativos no implica solo conservar un conjunto suspendido en el tiempo,
sino que también resguardar la memoria histórica contenida en la materia de sus fragmentos como objetos de valor irrecuperable. Ya sea esto mediante la documentación, tales como la elaboración de archivos fotográficos, planimétricos, recuperación de escritos testimoniales, documentos de la empresa, grabaciones de audio o lo que se pueda encontrar, como las imágenes fotográficas que tenemos arriba. También la réplica de modelos tridimensionales o gráficos que den cuenta de lo que fue el conjunto en su momento de esplendor, pero además de los procesos productivos y la arquitectura, los habitantes son los protagonistas. En la imagen central se puede ver el trabajo realizado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Norte, que hace un trabajo ejemplar y muy relevante en esta línea, donde se construyen maquetas, por ejemplo. Pero sin duda, la acción de restauración, reparación, conservación y mantenimiento son necesarias y señal política del compromiso que como sociedad tenemos con nuestra historia nacional. Ahora bien, se debe comprender que es necesario pasar de la conservación reactiva, que normalmente se lleva a cabo cuando hay urgencias que pueden llevar a la pérdida total del bien, para llegar a la conservación preventiva, que es lo que deberíamos desarrollar en realidad en nuestro país, que considera una acción diagnóstica y de monitoreo permanente, de forma que se prevean los daños y los impactos que afectan al bien y se intervenga anticipándose a los diversos procesos de deterioro, más ahora que estamos en una etapa de cambio climático acelerado. Los proyectos de restauración son procesos largos, con tiempos que en el mejor de los casos implica 2 años para tener un diseño acabado de un proyecto que considera un diagnóstico, el diseño y las aprobaciones para los permisos de intervención, para recién pasar a la ejecución de los proyectos, que mínimo es 1 año, cuando los proyectos realmente se ejecutan, porque sabemos que hay muchos proyectos que nunca se llegan a ejecutar. No obstante, para lograr una conservación preventiva, hay que partir de una línea base que se establece una vez que el proyecto de restauración ya está ejecutado, o bien cuando el inmueble presenta daños leves y se encuentra íntegro en su componente. Por eso, la relevancia de que los proyectos se ejecuten es radical. No se saca nada con diseñar proyectos que no se ejecutan, mientras los procesos de ruina avanzan. La ejecución de los proyectos se convierte así en la principal acción contra el tiempo y la pérdida del patrimonio cultural. Respecto al caso que nos convoca, que es el teatro de la Oficina Salitrera de Chacabuco, en esta constelación de cantones salitreros, el teatro se destaca primero por ser una pieza del sistema que antes habíamos dicho, ¿no? Del sistema salitrero. Y su recuperación, por lo tanto, implica la conservación de la arquitectura de los cantones salitreros de la región de Atacama. En segundo lugar, podemos decir que es una pieza única, por lo cual se debe valorar la singularidad de la obra arquitectónica respecto del propio asentamiento y en relación a otras oficinas salitreras de la zona. Tercero, la obra es contenedora de la memoria material, espacial y estética de un asentamiento urbanizado con vida cultural y social, pero también es parte de un sitio de memoria de derechos humanos. O sea, son múltiples historias las que se superponen en estos casos. También hay que decir que el teatro está dañado, se ha caído su techumbre. Sin embargo, a pesar de ello, contiene los fragmentos y los elementos cuyas partes aún permiten la lectura y reinterpretación del bien como totalidad. Finalmente, el teatro es un documento, es fuente de información subyacente de tecnologías, de la modernidad, de la creación artística, la estética y las expresiones culturales realizadas o traídas a la Oficina Salitrera de Chacabuco. Para finalizar, es importante señalar que en su consideración de bien patrimonial y evitando el proceso de ruina mediante los procesos de restauración científica, que considera procedimientos de documentación, de levantamiento crítico, de diagnóstico estructural y constructivo, de determinación de áreas prioritarias de intervención para ser eficiente con los recursos, la definición de criterios y de aplicación de técnicas constructivas adecuadas para su durabilidad en el tiempo, y también el entrenamiento de los oficios constructivos y de las artes decorativas relacionadas con las características propias del inmueble, el teatro se podría recuperar, buscando revertir la acción del tiempo para evitar el avance del proceso de ruina propio del desuso y de las acciones de la naturaleza, tal como ya ha sucedido, ¿no? También reconstruir y reparar los elementos dañados para lograr la integridad de su unidad. Idealmente,
reintegrar una funcionalidad de uso más allá de la musealización del sitio arqueológico que permita su conservación y mantenimiento a mediano y largo plazo. También, y como el equipo de la Fundación Altiplano lo ha planteado, se debe aprovechar una nueva oportunidad de aprendizaje y documentación testimonial, tanto en el proceso de registro como de diseño participativo y de ejecución del proyecto, considerando las comunidades que aún puedan estar vinculadas identitaria o emocionalmente al teatro y a la oficina Salitera. De este modo, cada paso que se dé en este camino colaborará a una preservación del patrimonio industrial y la historia cultural e identitaria de las comunidades del norte pampeano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por toda esta presentación y por todo el proceso también, ¿no?, arquitectónico que conlleva este patrimonio de las salitreras y también, por supuesto, de lo que significa el teatro de Chacabuco. Bueno, quisiéramos, por supuesto, despedir a nuestros panelistas en este bloque, en esta conversación, en esta presentación increíble. Nos quedan, por supuesto, muchas ganas de aprender muchísimo más, pero no será la última oportunidad, por supuesto, de que podamos contar con su presencia. Así que les voy a dar unos minutos para que puedan despedirse de la audiencia. Gustavo, ¿estás por ahí? Tienes ahí tus minutos para despedirte y también Claudia, por supuesto, a continuación. Bien sabido es que lo que no se conoce, no se valora, menos se cuida. Pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces se confunde que el patrimonio es un producto de la actividad turística. Y eso puede ser un error garrafal para el patrimonio por cuanto es al revés. El turismo es un vector de conocimiento y difusión para el patrimonio. Por lo tanto, el patrimonio es lo importante de recordar. La actividad turística lo que puede hacer es ayudarnos a que esto se financie, se conozca, se difunda. Pero el objetivo central es siempre resguardar nuestro patrimonio porque es nuestra historia, es lo que hemos desarrollado a lo largo de nuestros años para dejar como testigo en la vida. Eso y muchas gracias. Muy de acuerdo, Gustavo. Muchas gracias por este mensaje. Claudia, estos minutos de despedida. Creo que parece que tienes que dar el micrófono de vuelta. Ahí sí, te escuchamos. Bien, muchas gracias por la invitación. Espero que el trabajo que desarrolle la Fundación Altiplano, así como lo ha venido haciendo en sus otros proyectos, de frutos importantes, no solo en términos de educación, sino que también respecto de la conservación del teatro en este caso, y que aunque sabemos que estos son procesos largos, como yo dije, creo que todo lo que se puede hacer va a ayudar a revertir los procesos de deterioro. Y también decir que es súper importante, ¿no?, entender que estos son espacios de memoria, como también dijo Gustavo, no es solamente la materia o la arquitectura o los objetos, sino que también es importante los hechos, las formas de vida de las personas que habitaron ahí, cómo trabajaban, en qué condiciones, y eso hay que relevarlo. Y también lograr tener, ojalá, planes de mantenimiento de largo plazo, no solamente en términos de la intervención, sino que de la gestión y de los recursos que se necesitan para la conservación de este patrimonio, entendiendo que la Oficina Salitera de Chacabuco es parte de un sistema mucho mayor y que probablemente es imposible abordar todo lo que hay en el desierto nortino, ya sea en las dos regiones, Tarapacá o Atacama, y por lo tanto, algo que se puede rescatar, aparte de Humberstone y Santa Laura, me parece que es valioso. Muchas gracias. Bueno, con estas palabras entonces de Claudia nos despedimos de estos dos tremendos panelistas que vinieron, por supuesto, a mostrarnos todo este proceso, este trabajo, esta investigación. Muchísimas gracias a ustedes por estar junto a nosotros en este cuarto episodio. Vamos a continuar ya casi con este último bloque, finalizar casi este programa y vamos a ir con este bloque dedicado a compartir algunas noticias de conservación desde las diferentes iniciativas de la Fundación Altiplano, pero antes no queremos dejar de agradecer, por supuesto, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y al gobierno regional también de Arica y Parinacota, quienes hacen posible los festivales Arica Barroca y Arica Nativa
2023 y a las fundaciones Olivo y Angelini por apoyar la iniciativa de la Escuela Sarañani y el sueño, por supuesto, de ser la primera escuela de conservación sostenible de América. Este es el mes de Arica Barroca en nuestra querida región de Arica y Parinacota, y para compartirnos más sobre el programa de este año y todas las grandes novedades del festival, logradas a partir de esta alianza con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ya tengo aquí en el estudio junto a mí a la gran querida Constanza Manríquez, productora de esta edición 2023. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, muy bien. Te dije Constanza. Ay, me puse formal. Es que veníamos de toda una historia muy formal. Entonces, Connie, ¿cómo estás? Y qué bueno que estés aquí junto a nosotros en este cuarto episodio. Cuéntanos qué se trata esta alianza con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y cómo vamos a llevar a cabo este programa de Arica Barroca. Sí, estamos súper motivados con esa alianza con la Ceremi porque nace también de una idea de poder, igual voy a adelantar un poquito, de poder armar un concierto solamente de mujeres locales, músicas y cantantes, bailarinas también. Así que apenas le dijimos como la idea que teníamos, como que dijo así, ya, vamos. Así que, bueno, sin contar que también hay una alianza de años que llevamos postulando al PAO, que nos lleva financiando también los festivales, así que igual ha sido años también de alianza con... Claro, han sido una fundación que ha sido colaboradora, digamos, claro, sí, de la Ceremi. Hay tanto del Festival de la Arica Barroca como de la Arica Nativa. Genial, buenísimo. ¿Y cómo se vienen los preparativos? ¿Cómo están todas las cosas? ¿Estamos listos ya para el festival? ¿Estamos a punto? Ya entramos ya. Ya entramos en la producción, estamos ya preparando los últimos detalles, que vamos a estar del 22 al 28 de mayo. Vamos a estar en Arica principalmente, vamos a estar haciendo galerías en la Exaduana, en la Galería San Marcos. Se suma una nueva galería que va a ser en la Catedral. Ese espacio se suma nuevamente este año en el interior de la Catedral, que por pandemia no habíamos podido estar dentro, así que igual sí, agradecer a los emblemático. Super, y igual hoy estamos súper motivados también de que se hagan cosas dentro de la catedral. Vamos a estar haciendo un concierto adentro de la catedral, afuera de la catedral también. Nos vamos a tomar la Plaza Colón, vamos a estar en la Casa Bolognesi también con el Consulado del Perú, que nuevamente todos los años nos apoya, y vamos a estar nuevamente en Cotpa este año, porque igual ahí la idea es poder centrarse también en ese pueblo para que salga su pronta restauración de la iglesia, y como todos los años desde el día 1 que ha estado en el Arica Barroca, que es nuestro pueblo, nuestra comunidad amiga, que es Pachama, que vamos a estar rematando el último día, dentro también del Día del Patrimonio en Pachama. Hermoso Pachama. Bueno, el año pasado también cerramos allá en una tremenda fiesta cultural y bueno, este año por supuesto no va a ser la excepción. Entonces, para toda la audiencia, invitamos a todas, todos y todes a que ingresen a www.aricabarroca.cl, vean toda la programación. Estamos aquí con Connie Manríquez, productora del Festival Arica Barroca, con todas las sorpresas. Tenemos esta tremenda alianza con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Agradecemos muchísimo esta oportunidad. Yo también le agradezco, soy animadora del festival, así que invitamos a todas, todos y todes a ser parte de esta gran fiesta del patrimonio, que por supuesto tiene que ver con estos 10 años de historia. Son 10 años increíble, partimos con todo, así que... Son 10 años, igual ha pasado harto, igual... Sí, por favor, dele. Es que la Arica Barroca igual al principio cuando partió eran 3 días, ahora ya vamos en una semana, entonces así igual ha sido estos 10 años que ha pasado, ha sido una evolución también muy grande del festival, pues en su programación, en el equipo, en sumar alianzas también, así que igual siempre estamos muy motivados de poder hacer este festival para la región también. Buenísimo. Bueno, nos despedimos de ti, Connie. Con esto vamos ya cerrando nuestro cuarto capítulo. Y bueno, también agradecer muchísimo a Victoria López, a Gustavo Herrera y a Claudia por estar acompañándonos en este nuevo episodio. Muchas gracias a todas las personas también que han estado escuchando durante hoy el programa y todos los programas todos estos viernes. No se los pierdan. Estamos en todas las plataformas digitales. Estamos, por supuesto, saliendo desde la radio de Universidad Tarapacá, 95.9. Y bueno, nos encontramos entonces la próxima semana con el programa Sarañani, Conservación Sostenible en Comunidad. Hasta la próxima.
Chau, chau.